Bien, entonces, la clase anterior hablábamos de cómo ocurre la integración para este tipo de funciones que son logarítmicas y exponenciales y algunas integrales que están directamente relacionadas con ellas. ¿Ya? Entonces habíamos hablado de que hay algunas funciones integrales de Riemann, como en el caso de la función logarítmica natural, y habíamos estudiado, basado en el primer teorema fundamental del cálculo, el comportamiento de esta función. Si calculamos la derivada, la primera, nos da 1 partido por x, y como x es positivo, en este caso tenemos la conclusión de que, por el criterio de la primera derivada que vimos allá en cálculo 1, tenemos que la función logaritmo natural en este caso resulta siendo creciente e inyectiva. Y si calculamos la segunda derivada, obtenemos que siempre nos queda menos 1 partido por x elevado a la 2, y eso siempre es negativo para cualquier valor de x. Entonces luego, por el criterio de la segunda derivada, tenemos que la función logaritmo en este caso resulta siendo cóncava hacia abajo, su gráfico. Y uno puede también ver cómo se comporta asintóticamente en el 0 y en el infinito. Entonces en el 0, cuando calculamos el límite por la derecha, entonces vamos a ver que va a tender a menos infinito, y si calculamos el límite en el infinito, vamos a ver que esta función cada vez va a crecer de forma indefinida. ¿De acuerdo? Bien, entonces habíamos visto eso. Entonces hay un teorema que garantiza la existencia de función inversa. Si tenemos que una función es inyectiva, tenemos que es sobreyectiva, y eso se traduce a que hay biyectividad. Entonces hay garantías de la existencia de una función que es la función inversa. Entonces, una función que vamos a llamar exponencial, que va a ser en el fondo la función inversa de la función logaritmo, y podemos hacer incluso los cálculos para ver qué forma tiene. Entonces vamos a decir que y es igual a exponencial de x, si solo si x es el logaritmo de y. Entonces, esta función es bastante importante en el sentido de que considera como base, en este caso, uno de los números más importantes en las matemáticas, que es el número de Euler, o la constante de Euler, que tiene este valor, que en principio pareciera que pudiera ser racional, pero no lo es, ya que rompe el periodo aquí, empieza 18-28, luego empieza 18-28, pero a partir de ahí empiezan decimales en un orden que no podemos predecir, y eso se traduce en el fondo como trascendentalidad, que son los famosos números irracionales que nosotros conocemos ampliamente, raíz cuadrada de 2, logaritmo de 2, entonces el número de Euler entra dentro de esos números. Entonces, podemos considerar incluso algunas relaciones entre funciones logarítmicas y, por ejemplo, sus primitivas. Por ejemplo, si consideramos la función g de x igual al logaritmo de a por x, y por otro lado consideramos la función h de x solamente el logaritmo de x, al calcular cada una de las derivadas, si calculamos la derivada de g de x, en este caso por definición, sería 1 partido por ax, y por regla de la cadena la derivada de lo interno sería a. Es decir, que la derivada de la función g' de x es de nuevo 1 partido por x, y al calcular la derivada de la función h' también nos da 1 partido por x. Luego tenemos dos funciones cuyas derivadas dan lo mismo. Entonces eso indica que la diferencia entre ellas tiene que ser una constante, y eso lo sabemos por las integrales indefinidas o las primitivas. Entonces quiere decir que la función g de x menos la función h de x tiene que ser igual a una constante, lo que se traduce en que g de x puede expresarse como una constante
más la función h de x, que en este caso es logaritmo de x. Y en particular, si reemplazamos el x, en este caso por 1, vamos a obtener que el valor de esa constante, c, tiene que ser justamente logaritmo natural de a. Al reemplazar x por 1, obtenemos eso. Y al reemplazar los valores de c, que ya lo obtuvimos, que es logaritmo natural de a, entonces mostramos que logaritmo del producto es la suma de los logaritmos. Entonces, una propiedad que ya habíamos expresado previamente en la clase anterior. Entonces, esta es otra alternativa también para mostrar esa propiedad, no usando integrales, sino a partir de el concepto de que si dos funciones tienen la misma derivada, entonces ellas difieren solo en una constante. Entonces, esa es otra manera de hacerlo. Bien, ¿qué otra cosa podemos también analizar? Entonces, si ahora consideramos, por ejemplo, un número irracional, en este caso, pensemos específicamente, no nos vayamos tan lejos, pensemos quizás que sea racional, es decir, una fracción cualquiera con p y q enteros, de tal suerte que q no sea 0. Entonces, también uno puede probar que el logaritmo de x elevado a la r es igual a r por el logaritmo de x. Es decir, que en el fondo el exponente multiplica de alguna manera a el logaritmo de la base. ¿Ya? Y uno lo puede comprobar usando estas relaciones y mostrar con ayuda de esto que las funciones que habíamos mostrado independientemente, la función exponencial, definida como inverso de la función logaritmo, y también la función Euler de x en el fondo son las mismas, ¿ya? Porque habíamos definido la función exponencial solo como la inversa de la función logaritmo, pero no habíamos dicho qué forma explícita tiene, ¿ya? Entonces, uno puede partir de aquí, exponencial de r sería igual a exponencial de logaritmo, eso lo tenemos por composición de funciones inversas, como x de x es la inversa de la función logaritmo, entonces x de x compuesto de logaritmo daría la identidad, entonces tenemos que exponencial de x, en este caso, compuesta con logaritmo de exponencial de r es exponencial de r. ¿Ya? Y aquí puedo aplicar la propiedad de arriba, puedo bajar el exponente, entonces quedaría r que multiplica al logaritmo de e, y r, el logaritmo de ¿cuánto daría? Si es el logaritmo de la base de Euler. ¿Cuánto da un logaritmo de la base? Por ejemplo, ¿cuánto daría el logaritmo de base 10 de 10? 1. 1. Y aquí es similar. Entonces, el logaritmo de base Euler de Euler da 1. Entonces, queda 1 que multiplica a r. Y entonces solo nos queda exponencial de r. Entonces, la conclusión es que esta función x de r que estábamos buscando, que era la inversa de la función logarítmica, coincide justamente con Euler elevado a la r. Entonces, podemos permitir encontrar una forma explícita para esta función que habíamos definido previamente, que era la inversa de la función logaritmo natural, y la forma que tiene es Euler elevado a la x. O sea que estas dos definiciones son indistintas, ¿ya? Vamos a asumir de aquí en adelante que son exactamente lo mismo. Entonces hay algunos textos que suelen usar esta notación de x de x y hay otros que suelen usar Euler de x, pero ya hemos mostrado por esta propiedad que son exactamente la misma función. Entonces, habíamos mostrado que existía la función inversa, pero no teníamos una forma explícita. Entonces ahora tenemos existencia de la función inversa de la función logaritmo, que es x de x, y ahora mostramos que la forma explícita que tiene esa función es Euler elevado a la x. Y bueno, ¿y qué propiedades de interesante tiene esta nueva función? Tiene la propiedad de que admite en su dominio cualquier valor real, no tiene restricciones, puede admitir valores positivos, valores negativos, incluido el 0.
Entonces, el dominio de esta función es todos los reales. Y el rango o el recorrido, en este caso, solo va a contemplar valores netamente positivos, estrictamente positivos. Ya entonces tenemos ya un conocimiento bastante amplio de esta función. Sabemos cuál es el dominio, sabemos cómo gráficamente se comporta. Entonces tenemos dos funciones, la función logaritmo por un lado y su inverso, que es la función exponencial, que tiene la forma explícita Euler elevado a la x. ¿Ya? Entonces, también podemos estudiar, por ejemplo, sus derivadas, y eso lo podemos hacer usando el teorema de derivación implícita que trabajamos ahí. Profesor, ¿puede volver atrás una página? Sí, dime. ¿Ahí? Sí. ¿Todo claro hasta ahí? Ah, claro. Ok. Bien, entonces, supongamos que queremos ver cómo es la derivada de esa función exponencial. Nosotros, obviamente, ya sabemos que la derivada es la misma, pero una manera de verificarlo, sabemos que tenemos que x es igual al logaritmo de y. Es equivalente a el hecho de que y es igual a exponencial de x. Estas dos condiciones son equivalentes. Ya, entonces yo puedo usar esto que está aquí, x igual al logaritmo natural de y puedo derivar implícitamente. ¿Cuánto da la derivada de la izquierda? La derivada de x, ¿cuánto daría? ¿Cuánto es? La derivada de la función x. ¿Cuánto da la derivada de x? 1. 1, muy bien. Entonces aquí está 1. ¿Y la derivada de la función logaritmo cuánto da? Logaritmo de y. 1 dividido en y. 1 dividido en y. Pero ustedes saben que cuando derivamos implícitamente, además de escribir 1 partido por y, debo escribir y', que en este caso es de y partido de x. ¿Ya? Entonces despejo el de y partido de x y me queda que de y partido de x es igual a y. ¿Pero quién era y? La misma función exponencial. Entonces la conclusión es que la derivada de la función exponencial es la misma función exponencial. Era algo que ya sabíamos, pero que también se puede demostrar haciendo uso de derivación implícita. ¿Ya? Entonces, de esta manera, podemos incluso generalizar, usando la regla de la cadena, si ahora tenemos exponencial elevado a una función cualquiera, entonces su derivada la podemos calcular a través de la regla de la cadena, sería la misma función exponencial multiplicada por la derivada de lo interno, que en este caso es f'. Y sacamos, a partir de esta derivada, podemos razonar, concluir que si la derivada exponencial de f de x es esto, entonces la integral de este resultado tiene que ser justamente exponencial de f de x. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a mostrar un ejemplo donde veamos eso en contexto. Entonces, por ejemplo, si quiero calcular la integral, por ejemplo, de exponencial a la x elevado a la 2x de x. Entonces, quién hace el rol de f de x ahí? Si comparamos X cuadrado. x cuadrado, entonces claramente el f de x aquí es x cuadrado.
Entonces podemos hacer incluso un cambio de variable, podemos hacer u igual a x elevado a la 2. ¿Cuánto da la derivada de u? 2x de x. 2x de x. Y por lo tanto, entonces de u partido por 2 es x de x. Entonces tengo aquí el diferencial y aquí tengo el u. Entonces, eso lo podemos entonces ahora reescribir la integral de una mejor manera. Entonces, si esta la llamamos y, entonces este y lo podemos escribir de una mejor manera. Sería integral de ¿quién? Exponencial elevado a la ¿qué? A la u. A la u. Y el De u x por medio. x, ¿qué sería? De u medio. De u medio. Entonces esta parte de aquí ya la habíamos calculado previamente, entonces eso es de u medios. Y entonces en el fondo tenemos solamente un medio de exponencial de u de u. ¿Y cuánto da exponencial de u? La integral. E elevado a u más e. E elevado a la u más una constante. Ya, pero ¿quién era u en principio? X cuadrado. Entonces queda solo un medio de e elevado a la x a la 2 más una constante. Ya, entonces esto es un ejemplo sencillo de lo que corresponde a una función exponencial. Ya, integrales que involucran funciones exponenciales. Pero bueno, hay otro tipo de funciones exponenciales y también otro tipo de funciones logarítmicas que son más generales, cuyas derivadas e integrales ya conocemos previamente. Por ejemplo, si ahora tenemos una función exponencial que sea general, ¿qué forma debería tener una función exponencial general? No solamente ahora vamos a hablar de la función Euler elevado a la x, sino de algo más general que eso. Entonces, ¿cuál sería la estructura adecuada para esa función? E elevado a f de x. La base de aquí puede ser cualquiera, ¿ya? Entonces, ¿qué forma debería tener? Entonces, estamos estableciendo un paralelo entre f de x exponencial de x. Esta es una función cuya base es Euler, pero estoy buscando una función que sea mucho más general que esa. Aquí la base solamente es el número Euler. Entonces, una función que puede ser más general que esta, puede ser esta función h de x igual con a elevado a la x. Esta es más general y aquí puedo decir que a puede ser una cantidad positiva. Esta función es una función exponencial general, ¿ya? Donde el a puede ser cualquiera. Entonces sabemos por el cálculo diferencial que la derivada de h', ¿cuánto da? ¿Cuánto da la derivada de una función exponencial general? Chuta, no me acuerdo bien, pero al numerador no sé si qué iba, pero creo que abajo era el logaritmo natural de a por x. Al revés. O al revés, pero el numerador no me acuerdo. Entonces, la misma función exponencial multiplicada por el logaritmo de la base. Esa es la derivada, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta esto. Esa es la derivada. Ahora, basado en este resultado, ¿cuál sería la conclusión de la integral? Entonces, ¿qué sería la integral que podemos deducir de ahí? O sea, aquí en el fondo lo que estamos diciendo es que la derivada de a elevado a la x es la misma función a elevado a la x por el logaritmo de a. Entonces, ¿cuál es la conclusión en cuanto a integral? ¿La integral de qué cosa es igual a qué cosa? La integral de a elevado a x por logaritmo natural de a es a elevado a x más e. Muy bien, eso es. ¿Ya? Pero sucede que esto que está aquí es un número. Logaritmo de a es un número.
Una constante, ¿recuerdan? Entonces, yo puedo multiplicar por 1 partido logaritmo en ambos lados. ¿Y qué me quedaría? Si multiplico por 1 partido logaritmo en ambos lados. Que la integral de a elevado a x de x es igual a elevado a x dividido en logaritmo natural de a más c. Muy bien. Entonces, esta es la conclusión. ¿Ya? Esta es la conclusión. La integral de una exponencial cualquiera, general, no necesariamente de base Euler, es la misma función exponencial partido por logaritmo de la base. Esa es la conclusión. Entonces, basado en eso, podemos igual resolver cualquier cantidad de situaciones. Por ejemplo, podríamos incluso, un ejemplo puede ser eh, la integral, por ejemplo, de 5 elevado a la x elevado a la 3 por x elevado a la 2. ¿Cómo hacemos ahí? ¿Cuál sería una sustitución adecuada ahí? ¿Qué función podemos hacer para el cambio de variable? ¿Cuál sería el u adecuado ahí? ¿U igual a qué cosa? ¿U igual x elevado a la 2 o u igual x elevado a la 3? ¿Cuál es adecuado? U igual a x elevado a 3. Ok, entonces hacemos este cambio de variable u igual x elevado a la 3. Y aquí calculamos la derivada. De u sería 3x elevado a la 2 de x. Luego de u partido 3 es x elevado a la 2 de x. Entonces, esta integral, ¿a qué sería igual? En términos de las nuevas variables. ¿Integral de qué cosa? No sé si es que podríamos sacar el tiro un tercio, pero la integral de 5 elevado a u Muy de u bien, tercio. muy bien. 5 elevado a la u de u tercio. Eso sería. Entonces sería un tercio. Lo que dice es cierto, se puede hacer directamente, ¿ya? Sacar directamente el un tercio, ¿ya? Entonces ahí lo que tenemos es la forma que mostramos arriba. Tenemos claramente la forma eh, a elevado a la x de x. Entonces, ¿cuánto daría? De acuerdo a la forma que hemos mostrado. A elevado a u dividido, es decir, 5 elevado a u Ujú. dividido en el logaritmo natural de 5 más c. Y haciendo el cambio de u igual a x cubo, quedaría eh, 5 elevado a x cubo por 3 logaritmos naturales 5 más c. Eso sería, ¿ya? 1 partido por 3 logaritmos de 5 por 5 elevado a la 3, a la x, 5 exponencial de x a la 3, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de conocimiento, ¿ya? Entonces de esta manera podemos integrar funciones que son exponenciales de forma general. Ahora, de la misma manera como hay funciones exponenciales de este tipo, de carácter general, también hay funciones logarítmicas, también de carácter general, no necesariamente con una base Euler, sino una base cualquiera. Entonces, por ejemplo, si ahora consideramos la función, esta es la función que estamos estudiando, logaritmo natural de x, que es lo mismo que logaritmo
de base e de x. Pero yo estoy interesado en hablar de un logaritmo más general. Entonces, ¿qué estructura debería tener un logaritmo de forma general? Siguiendo lo mismo que estábamos haciendo con la función exponencial. Logaritmo base a de x. Muy bien. Entonces, de forma general, tendría que tener la estructura y igual a f de x igual a logaritmo de base a de x. ¿Ya? Donde a es una cantidad positiva, por supuesto, para que tenga sentido. No tiene sentido que la base en este caso sea negativa porque probablemente vamos a obtener números complejos y como estamos en un curso de cálculo de números reales, entonces no es tan conveniente hablar de números complejos, al menos por ahora. Bien, entonces sabemos por el cálculo diferencial, de nuevo, que la derivada y prima, ¿cuánto varía? Para esa función logaritmo general. Creo que ahora era como algo parecido a lo que está diciendo antes. El numerador no me acuerdo, pero abajo es el logaritmo natural, creo, de x por a. Abajo, Es que no me acuerdo. entonces es logaritmo de base e de a partido por x. Esa es. O sea, en el fondo estamos diciendo que es logaritmo natural de a partido por x. Si a vale Euler, entonces arriba da 1 y da 1 partido por x, que es lo usual. ¿Ya? Entonces me parece que eso lo escribí por aquí en las láminas. A ver si hay algún... Bueno, aquí está el de exponencial. Ok, sí, aquí está. Pero en este caso, a ver, la derivada de, en este caso, logaritmo de a tendría que ir en el denominador aquí. Porque si lo escribimos en el numerador, entonces haría negativo. Y no tiene mucho sentido. Entonces tiene que ser 1 partido por logaritmo natural de a. De esa forma nos va a dar positivo. Entonces no lo puedo escribir, en este caso, en el numerador, sino en el denominador. Hay algunos textos que en lugar de eso suelen escribirlo de esta manera. También es otra manera de escribir la derivada. En lugar de escribir 1 partido por x, logaritmo de a, lo suelen escribir de esta manera. Lo suelen escribir como logaritmo de otra base. Logaritmo de base 10 es en el fondo esta propiedad, la que quiero decir. Es una propiedad de cambio de base de logaritmos. Dice que logaritmo de base a de b es logaritmo de una nueva base c de b partido por logaritmo de c de a. Esa propiedad se puede usar para reescribir este resultado en términos de otro tipo de bases distintas. Entonces hay algunos textos que en lugar de usar esa definición suelen usar esta otra que voy a mostrar, que es equivalente por esa propiedad. Entonces, 1 partido por logaritmo de a lo pueden escribir como aquí logaritmo de e partido logaritmo de a. Y esto es logaritmo base e de e partido por logaritmo base e de a. Y esto lo pueden escribir en una nueva base. Logaritmo de base
En este caso, aquí tenemos logaritmo base A de E. Esta es otra manera de escribirlo. Entonces, teniendo en cuenta que 1 partido por logaritmo de A es logaritmo de base A de E, entonces, en lugar de escribir esto, lo que hacen es escribir ahora pueden escribir también aquí el resultado. Entonces aquí escriben logaritmo de base A de E partido por X. Es otra manera de escribirlo. Entonces, o 1 partido por X logaritmo de A, o cualquiera de las dos, o logaritmo de base A de E de X. Y eso viene de justamente estas propiedades que también son válidas de cambio de base de los logaritmos. Entonces, esta propiedad de cambio de base es realmente importante, ¿ya? Hay que considerarla. Entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que la derivada del logaritmo de A es 1 partido por X logaritmo de A, entonces puedo ahora concluir que la integral de esto, de 1 partido por X logaritmo de A, es logaritmo de base A de X. Esa sería la conclusión. Esto sería una integral que va a conducir a un logaritmo de una base, en este caso, arbitraria, donde A, por supuesto, es una cantidad que vamos a asumir en principio positiva. Entonces, otro tipo de integrales que también pueden conducir al logaritmo son de este estilo, que tengan en el numerador su derivada y en el denominador, por ejemplo, también la misma función. Podemos hacer el cambio de variable u igual a f de x, y de esta manera vamos a concluir integral de u partido por u, y eso por definición es logaritmo natural de valor absoluto de u. ¿Sí? Entonces, esa parte también es esencial, considerar ese tipo de funciones. Por ejemplo, si tengo la integral de 2x partido por x elevado a la 2 más 1, si hacemos u a lo de abajo, x elevado a la 2 más 1, claramente la derivada de u aparece arriba. Aparece 2x de x. Entonces, reemplazando, nos queda solo la integral de 1 partido de u por du. Y eso nos va a dar logaritmo de valor absoluto de u. Y regresando al espacio original, nos queda logaritmo de valor absoluto de x elevado a la 2 más una constante. Entonces, todas las funciones que tengan esta estructura, f' partido por f, que aparezca en el integrando, las puedo resolver a través de un simple cambio de variables y va a conducir a una integral que va a ser de tipo logarítmico. ¿De acuerdo? ¿Qué otro tipo de ejemplos podemos mostrar? Por ejemplo, la función tangente. En principio uno podría pensar que no tiene la estructura f' partido por f, pero sucede que el tangente lo podemos escribir como seno partido por coseno. Entonces, si hacemos u a lo de abajo, que en este caso es coseno, arriba va a aparecer el de u, de alguna manera, o algún múltiplo real del diferencial de u, que en este caso va a ser menos de u. Entonces, al hacer el respectivo cambio de variable, nos va a quedar que esa integral va a ser equivalente a esta integral, que es menos integral de 1 partido por u de u, y eso nos va a dar menos logaritmo de valor absoluto de u, y al regresar de nuevo al cambio de variable original, que era x, nos queda menos logaritmo de coseno de u. Bueno, en este caso x, porque ya regresamos a la variable original, pero el logaritmo en este caso, cada vez que tenemos logaritmos negativos, lo puedo escribir como logaritmo de 1 partido por el denominador que aparezca aquí.
Entonces esta propiedad también es conocida por, mostrada ampliamente, y es la siguiente. Esta es la propiedad que quiero decir. Si tengo el logaritmo de 1 partido por a, por definición, esto sería logaritmo de 1 menos logaritmo de a. ¿Pero cuánto da el logaritmo de 1? 0. 0. Entonces esta parte nos da 0. Y entonces solo nos queda menos logaritmo de a. Entonces, si allá, por ejemplo, tengo menos logaritmo natural de valor absoluto de coseno de x, entonces en el fondo es lo mismo. Es como si sumara 0, que eso es logaritmo de 1, menos logaritmo de, en este caso, valor absoluto de coseno, y eso es por propiedad de logaritmo de 1 partido por valor absoluto de coseno de x. Pero como el 1 es una cantidad positiva, da lo mismo si lo escribo con o sin valor absoluto, y entonces en el fondo lo que tengo es logaritmo de 1 partido por coseno de x. ¿Cuánto es 1 partido por coseno? Secante. Entonces es simplemente logaritmo de valor absoluto de secante. ¿Ya? Entonces por esa razón que tenemos esta igualdad, y todo eso viene de el hecho de las propiedades de logaritmo. Entonces hemos conocido, Profe, ¿sí? eso no sé, yo lo estaba pensando como que puede haber sido por la propiedad del logaritmo donde el exponente, puede decir, pues sale, se puede salir multiplicando. También podría ser otra manera de justificarlo también, ¿ya? Eso que está diciendo el compañero también es válido también. O sea, en el fondo también podría hacer eso y también sería adecuado. Por ejemplo, lo que él está proponiendo es lo siguiente. Está proponiendo esto, que es, si ahora tengo menos logaritmo de secante de x, entonces en el fondo tengo menos 1 multiplicado por logaritmo de valor absoluto de secante de x. Entonces este menos puede subir como exponente, logaritmo de secante, todo elevado a la menos 1, y eso es logaritmo de 1 partido por valor absoluto de secante. Bueno, pero allá teníamos era coseno en lugar de secante. Entonces aquí coseno, aquí de nuevo coseno, aquí también coseno, y nos queda 1 partido por coseno, y eso sabemos que es secante. Entonces también podemos usar incluso esa propiedad de, si tenemos un número multiplicando el logaritmo, eso sube como exponente, entonces también es otra manera de mostrarlo, ¿de acuerdo? Bien, entonces hemos visto integrales que involucran funciones exponenciales y también logaritmos. Pero hay un tipo especial de funciones que quiero mostrar el día de hoy, que es lo que está de hecho programado en la clase el día de hoy. Son un tipo especial de funciones que se llaman funciones trigonométricas hiperbólicas. ¿Ya? Entonces, nosotros conocemos toda la trama que hay en relación a la trigonometría circular. Toda la trigonometría circular que nosotros conocemos parte de aquí, del círculo unitario, ¿verdad? Entonces, lo que se hace en la trigonometría circular es dibujar el círculo unitario, trazar una línea recta que sea tangente en el punto 1,0. En este caso vamos a escribir la recta x igual a 1, que es tangente, por supuesto, a la circunferencia. Entonces, imagine por un segundo lo siguiente que le voy a mostrar. Imagine que usted toma
esa línea recta que es tangente en 1,0 a esta circunferencia unitaria, imagine que tome esa recta y la dobla y la envuelve alrededor de la circunferencia. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con cada punto de la circunferencia y con cada punto de esta línea recta? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el punto 0 de la recta y qué va a pasar con el punto 1,0? Entonces vamos a tener la siguiente relación. Va a haber una coincidencia entre los puntos de la recta que está de color rojo. A cada punto de la recta se le va a asignar un punto de la circunferencia en el siguiente orden. Entonces vamos a tener algo como esto. Entonces, por ejemplo, al punto 1,0, vamos a escribir aquí punto de la recta y aquí punto de la circunferencia. Al punto 1 de la 0 de la recta, ¿qué punto de la circunferencia le corresponde? Es decir, a este punto. A este punto de aquí. Ese es el punto 0 de la recta, pero ¿cuál es el punto de la circunferencia que está ahí? ¿Qué coordenadas tiene? 1. ¿Qué coordenadas tiene? Recuerden que es una pareja. Todos los puntos de la circunferencia tienen componente 1,0. 1,0, muy bien. Voy a insertarlo aquí como... Entonces aquí debe tener la componente 1,0. ¿Mm? Bien, recuerda que estoy doblando la recta que está de color rojo y la estoy haciendo coincidir. Al punto este que está aquí, que tiene coordenadas, en este caso, ¿qué coordenadas tiene ese punto? El punto C que acabo de dibujar ahí. 1,1. No. ¿Qué coordenadas tiene? Este punto C. 0,1. Al revés, ¿verdad? Tiene en X, tiene 0 y en Y tiene 1. ¿Qué punto de la recta le correspondería? Recuerde que estoy doblando esta recta de color rojo y la estoy envolviendo alrededor de la circunferencia. Entonces, ¿qué longitud debería marcar en la recta para que coincida y la envuelva correctamente? ¿El 2 No. o el 1? No. Es como si tuvieras una cuerda. Es como si la línea roja fuera una cuerda que la puedes doblar y la vas a hacer, la vas a envolver a lo largo de este sector de aquí. Entonces, ¿cuál sería la longitud de la cuerda? Esta parte del B está fija, ¿ya? Lo que tiene es libertad del B hacia arriba. Entonces, ¿cuánto debería medir? Recuerda que esta es una circunferencia de radio 1. 1, ¿o no? No, no estén adivinando, piensen. O más fácil, si la envuelvo alrededor de toda la circunferencia, ¿cuánto debería marcar aquí en la recta? ¿Cuánto debería marcar? ¿Y El medio? perímetro. ¿La circunferencia o no? Sí, la longitud de la circunferencia, pero ¿cuál es la longitud de la circunferencia completa de radio 1? 2pi. 2pi. Ahora, pero estoy solo midiendo hasta aquí, hasta el C. ¿Cuánto Y debería ser? cuarto. Pi cuartos, muy bien. O pi cuartos. Si Pi toda medio. vale... ¿Y medios o no? Ah, pi medios, ahora sí. Entonces, el número que le corresponde a la recta es pi medios. ¿Ya? Ahora, a este punto de aquí, que es el punto D, ¿qué coordenadas tiene y qué número real le corresponde? ¿Cuáles son las coordenadas? Menos 1,0 y el punto de la recta sería pi. Muy bien. El punto de la recta sería pi. Y así puedo hacer seguir avanzando. ¿Ya? El otro punto sería este, que está aquí. ¿Y qué coordenadas tiene?
El punto es 0, menos 0, ¿y cuál es el número real que le corresponde? 3 pi medio. 3 pi medios. Bien, y finalmente, de nuevo llegamos a este punto B. ¿Cuál sería la longitud y cuál es de nuevo? Las coordenadas son las mismas, ¿verdad? 1,0, pero ¿cuál es el número que le corresponde ahí? 2 pi. 2 pi, muy bien. Entonces, a partir de ahí se empieza a repetir el ciclo. Entonces, esa sería la primera, una de las vueltas. Sería una vuelta de la parte positiva. Nos vamos a olvidar de la parte que está de B hacia abajo. Solo estamos envolviendo la parte positiva, la parte que está hacia arriba de la recta de color rojo. Entonces, esta función que estoy definiendo lo que hace es asignar a cada número real que usted conoce, le asigna un punto de la circunferencia unitaria. Esta función tiene un nombre interesante y se llama función coordenada. Entonces, la función coordenada trabaja de la siguiente manera. Si t es un número real, entonces lo que hace la función coordenada, que la vamos a anotar con c de t, lo que hace es asignar, tomar un punto t y lo envía a La circunferencia. la circunferencia. Entonces, tomar un punto R y lo voy a enviar a este conjunto. Lo voy a enviar a este conjunto, que es el conjunto de los x, y que pertenecen a R2. Tales que, ¿qué condición tiene que cumplir? Si estoy hablando de la circunferencia. ¿Qué condiciones tienen que cumplir los puntos x, y para que estén en la circunferencia unitaria? ¿Cuál es la relación que cumple la circunferencia unitaria para x y para y? Puntos que pertenezcan ahí. Que x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Muy bien. Bien. Entonces eso es lo que hace la función coordenada, que vamos a llamar c de t. Toma un punto en los reales y lo envía a un punto de la circunferencia unitaria. Entonces, bueno, usted se preguntará, bueno, ¿y para qué el profesor está hablando de esas cosas? Entonces sucede que esto que estoy mostrando es el origen de las funciones trigonométricas que usted conoce. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la particularidad que tiene la función coordenada? La función coordenada tiene la particularidad que la componente de este número que está aquí, la componente en x y la componente en y tienen un nombre. Sucede que la componente en x no es más que el coseno de ese número real t. Y la componente en y no es más que el seno de ese número real t. ¿De acuerdo? Entonces, basado en esa definición, ¿a qué sería igual el seno del número real pi medios? Comparemos. Aquí están los t. Estos son 1. los t. Y estos son los c de t igual a coseno de t, seno de t. Entonces yo comparo. En este caso el t aquí vale pi medios. Entonces el coseno sería igual a 0 y el seno de pi medios sería igual a ¿cuánto? A 1. A 1. Entonces de ahí es donde salen todas las relaciones trigonométricas, ya que yo conozco. Y basados en esta coseno y seno también puedo definir una nueva que se llama tangente. Ya, pero todo esto viene de la
de la circunferencia unitaria. Entonces, por eso se llaman funciones trigonométricas, pero la mayoría de gente le quita algo bien importante. Entonces, estas son las funciones trigonométricas. Esto lo omiten la mayoría de los libros, la mayoría de las personas, pero hay que asumir lo que en el fondo quiere decir eso. Y se llaman circulares porque vienen ¿de dónde? ¿De dónde vienen? Del círculo unitario. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí es donde vienen. Por eso, esta es la manera en que usualmente se calcula el seno, el coseno. Usted toma la circunferencia, establece una relación entre los reales y cada punto de la circunferencia, entonces asume que la primera componente es coseno de ese número real que está acá y la segunda componente es el seno de ese número real que está acá, bajo esa relación, bajo la función coordenada. Entonces sucede que algunos matemáticos, después que se desarrolló esta función coordenada, definida sobre el círculo unitario, a alguien se le ocurrió, ¿por qué no hacemos esta misma relación que hemos hecho con un círculo unitario? ¿Por qué no la probamos con otras cónicas diferentes? ¿Cuáles son las otras cónicas que conocemos además de las funciones trigonométricas? Bueno, en este caso, además del círculo, ¿qué otro tipo de cónicas conocemos? Elipse. Elipse, muy bien. Pero bueno, elipse es un caso más general de circunferencia. Entonces, alguien podría hablar de seno, por ejemplo, pero ahora no circular, sino seno elíptico o coseno elíptico. ¿De acuerdo? ¿Qué otro tipo de funciones, en este caso, cónicas existen? Además de la circunferencia y la elipse que ya mencionaron. ¿Cuál otra? Hay más. ¿Cuáles más? Pero sabemos circunferencia, elipse. ¿Qué más? Hipérbole. Hipérbola. Hipérbola es diferente a hipérbole. Hipérbole hace referencia a, en la lengua española, exageración. Pero acá hipérbola, bueno, ya tiene otro tipo de contexto geométrico. ¿Cuáles más? Solo esas. ¿Cuáles más? Yo me imagino que ustedes vieron IMU, ¿verdad? Parábola. Muy bien, parábola. Ok, son todas. Circunferencia, elipse, parábola. Entonces, hicimos el análisis para esta función coordenada, pero usando como base un círculo unitario. Ahora, ¿qué sucedería si no usamos un círculo unitario durante este análisis? Sino que hacemos el mismo razonamiento, pero ahora vamos a cambiar esta circunferencia que aparece aquí, la vamos a cambiar ahora por, en este caso, vamos a cambiarlo por una hipérbola. ¿Cuál es la ecuación de una hipérbola unitaria? X cuadrado menos y cuadrado igual a 1. X cuadrado menos y cuadrado igual a 1. ¿Ya? Entonces, ahí está la hipérbola unitaria. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos ahorita con la función coordenada. Aquí está el punto y ahora voy a envolver esta línea recta, la voy a envolver a que coincida con la curva. Al menos con el manto que está a la derecha.
¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer el mismo análisis. Entonces, similarmente, podemos hacer podemos repetir entonces hacemos lo mismo, pero ahora voy a cambiar. Entonces, funciones trigonométricas circulares voy a cambiar por... ¿Qué nombre recibirían entonces si ahora lo estoy sacando de una hipérbola? ¿Funciones trigonométricas qué? Hiperbólicas. Hiperbólicas. Entonces, función coordenada definida sobre una hipérbola unitaria. ¿De acuerdo? Entonces ahora voy a tomar un número real y le voy a asignar un punto de la hipérbola unitaria. Y entonces, la función coordenada ahora, para cada punto de la recta, cada coordenada se va a llamar coseno hiperbólico y seno hiperbólico respectivamente. Cada punto de la hipérbola unitaria. ¿Ya? Entonces, de nuevo va a ocurrir esto, que para este punto, ¿qué coordenadas tiene? El punto B. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? ¿Cuáles son las coordenadas? 1,0. 1,0. ¿Ya? Y el número de la recta real coincide con el origen. Para la recta real de color rojo, el número real es 0. Entonces quiere decir que el coseno hiperbólico de seno, el coseno hiperbólico de 0 es 1 y el seno hiperbólico de 0 es 0. Esa sería la primera conclusión. Y voy a eliminar esto porque no, como no tenemos una circunferencia, no vamos a tener cosas de pi ahí. Y tampoco vamos a tener estos puntos. La única certeza que tenemos es para 1, 0. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? ¿Cuánto daría el coseno hiperbólico de 0? ¿Cuánto daría? 1. 1, muy bien. Y el seno hiperbólico de 0. 0. 0. ¿Ya? Entonces, aquí el análisis es más complejo. Porque si yo quisiera saber, por ejemplo, para un punto cualquiera, no puedo hacer como en la recta, como en la circunferencia. Si yo quisiera saber este punto C, que tiene coordenadas, en este caso, x, y, voy a hacerlo acá, para mostrar lo que quiero decir. Tocaría hacer más cosas, ¿ya? Pero vamos a dar una idea de cómo hacer. Ya, entonces, la idea es esta. Tenemos ahora este manto y yo estoy interesado en considerar un punto que esté aquí, que tiene coordenadas x, y. Y quiero calcular esa longitud. Yo sé que aquí el punto que está aquí tiene coordenadas 1,0. Entonces yo estoy interesado en calcular esta longitud de aquí, la longitud de ese arco. Entonces tendría que calcular la longitud de
de ese arco para poder tener una idea de cuánto es. Tendría que hacer cualquier cantidad de razonamientos matemáticos y usar quizás algunas herramientas que en el momento no tenemos. Pero lo que sí podemos hacer es hacer uso, por ejemplo, de la relación que hay entre esa longitud y también las áreas. Hay una relación. Y esa relación se cumple tanto en la circunferencia y también se cumple similarmente también aquí. Y nos puede dar una idea de qué forma tienen que tener coseno hiperbólico y qué forma tienen que tener el seno hiperbólico. Entonces, en lugar de trabajar con la longitud de arco, podemos trabajar con las áreas bajo la siguiente relación. Entonces, por ejemplo, si volvemos de nuevo a la circunferencia, y nos olvidamos por un momento de la hipérbola, si volvemos ahora a la circunferencia donde estábamos en inicio, entonces quiero que exploremos dos relaciones. Primero, el área de este sector circular. Y segundo, el área de este triángulo. Estoy haciendo de color verde. ¿Ya? Entonces, el ángulo que nos interesa va a ser el cociente de dos cosas. Primero, el área del sector circular. Vamos a llamarlo O, B, C. Y este A. Entonces, área del sector O, B, C. Partido por el área del triángulo O, A, B. Entonces vamos a calcular eso. ¿Ya? ¿Cuánto haría primero el área del triángulo de abajo? El triángulo que está de color verde. ¿Un medio? Estamos, El radio vale 1. Recuerda que estamos en una circunferencia unitaria. Entonces, la base del triángulo, ¿cuánto mide? Si el radio es 1. ¿Y cuánto mide la altura? uno también. Entonces, ¿cuánto sería el área? El área de un triángulo, ¿cómo se calcula? Base por altura dividido ¿por cuánto? Base por altura dividido 2. Entonces, si la base es 1 y si la altura es 1, entonces, ¿cuánto haría el área? 1. De nuevo, base por altura entre 2. Entonces, si el área si la altura es 1 y la base es 1, entonces, ¿cuánto es el área? No puede dar 1. Hago medio. Me confundí los sube. Un medio. Ok, ahí está, un medio. Ahora, el área del sector. Esta área del sector va a depender de una regla de 3 que ustedes conocen. Si el área de todo el círculo completo es 2pi, ¿verdad? Bueno, la longitud de todo el círculo completo es 2pi. ¿Cuál es el área? Pi por r cuadrado. Entonces sería solo pi, ¿verdad? Porque el radio vale 1. Y ahora, Efectivamente. si yo estoy interesado en este sector tiene que tener un ángulo, que podemos llamar phi.
Entonces, si yo estoy interesado en este phi, que es el sector, ¿cuánto daría el phi? Es una regla de 3 simple. Multiplico el phi por el pi y divido por 2pi. Entonces, ¿cuánto daría el phi? ¿Cuánto debería medir el área? ¿Recuerdan? Eso es una regla de 3. Es como si un lápiz cuesta 1000 pesos, una luca y 3 lápices, entonces ¿cuánto cuestan? Es como lo mismo. Entonces ahí, ¿cómo sería el asunto? Si a esto lo llamamos, no sé, lo llamamos S, ¿cuánto da S? S sería pi multiplicado por si partido por 2pi. ¿Y quiénes se cancelan ahí? Los pi. Entonces se cancela el pi con el pi y aquí se supone que hay un medio, también se cancela con... Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que este teta, ¿qué es lo único que sobrevive ahí? ¿Cómo dijo que se llamaba? Phi. Sí. Ujú. Entonces, para un círculo, en este caso, se va a verificar esto, que esta relación que hay entre el área del sector circular partido por el área de este triángulo va a ser justamente el ángulo. ¿Ya? Ahora, si queremos hacer ese mismo análisis, pero en este caso para una hipérbola, ya ahora cambio el círculo por una hipérbola, entonces vamos a tener algo bastante similar. Entonces ahora de nuevo voy a dibujar, pero ahora voy a tener un manto. El triángulo va a seguir siendo el mismo. ¿Mm? Tengo el área de este triángulo, es el mismo triángulo que estaba allá, pero ahora estoy interesado en calcular el área de este sector. La relación que hay entre, déjenme borrar para hacerlo bien. Ahora sí. Este triángulo, y estamos interesados en un punto aquí, y por lo tanto en este sector. Estoy interesado en calcular este sector. Sabemos que aquí es un punto X cualquiera. Sabemos que aquí el punto es 1,0. Yo estoy interesado de nuevo en encontrar ese ángulo que allá llamamos teta, que es, vamos a darle letras, es A, B y a este C. Entonces sería el área del sector en este caso a ver cómo podemos escribirlo de mejor manera para darle una letra. Podemos poner X aquí incluso.
el área del sector ACX partido por el área del triángulo AOB. Entonces, si vamos atrás, ¿cuánto daría el área del triángulo que está de color verde? Un medio. Un medio. Daría un medio de nuevo. ¿Sí? Daría un medio. Pero, Bien, profe, chicos. acá estamos considerando de que el punto B es el 1, no, el 0,1. El punto A. Ah, el No, punto pero B. el B. Sí, claro, el punto B es 0,1, sí. Claro, no, es lo mismo que está en la circunferencia. ¿Ya? Sí. Este es, no lo escribí, pero vamos a asumir que es 0,1. Bien, ¿cómo calculamos el área del sector S? ¿Recuerdan todo lo que hemos hablado en el curso? ¿Para qué sirven las integrales? ¿Cuál es la interpretación geométrica de la integral? El área bajo la curva. El área de la curva. ¿Y cuál es esta curva? La curva que está en color X rosado. menos y cuadrado igual 1, ¿no? Cuadrado menos y cuadrado igual a 1. Si despejo el y, obtengo dos partes. La de arriba que es positiva y la de abajo que es negativa. Quedaría y igual a ¿cuánto? ¿Raíz cuadrada de qué cosa? Bueno, me quedan una parte positiva y una parte negativa. Pero a mí me interesa solo la parte positiva, que es la que está del manto de arriba. Me queda más o menos, pero ¿qué me queda en el radical? X cuadrado menos 1. X cuadrado menos 1. A ver. Sí, eso sería. Entonces a mí me interesa solo la parte que tiene el más. Entonces, si esta curva, y yo estoy interesado en el punto este que está aquí, que tiene coordenadas x, y, no sé cuánto vale el y. ¿Cómo calculo la integral? ¿De dónde a dónde me daría el área? Ya tengo la función, que es raíz cuadrada de x elevado al lado. Entonces, el área sería la integral de dónde a dónde. ¿Desde qué punto en x hasta qué punto estoy integrando? Desde A hasta X. No, desde aquí hasta aquí. Pero ¿qué valores están ahí comprendidos? El 1 y el X. El 1 y el x, muy bien. Entonces sería la integral que va desde 1 hasta x de raíz cuadrada de x elevado a menos x. Entonces tengo que calcular esa integral. Bueno, pero en este caso vamos a cambiar el x por otra cosa, para que no se confunda con el x del punto. Cambiémoslo por t. T elevado a la 2 de t. ¿De acuerdo? Entonces, a través de esa integral, yo debería poder calcular el área del sector y ver si ocurre algo similar. ¿Cómo puedo resolver esa integral? Esta integral, ¿cómo la puedo resolver? Integral de 1 a x de raíz cuadrada de t elevado a la 2 menos 1 de t. ¿Recuerdan cuando veíamos las técnicas de integración? Profe, para ocupar el primer teorema fundamental del cálculo, ¿tiene que ser de 0 a X o el de abajo no importaba? En este caso, no estamos interesados en calcular la derivada. Recuerda que para el teorema fundamental del cálculo, eh, tenemos que usar la derivada, pero en este caso no estamos interesados en usarlo. Es la integral que está ahí. Entonces, ¿cómo la resolvemos? O más fácil, olvidemos del 1 hasta x, solo concentrémonos en esta integral. T elevado a la 2 menos 1 de t. Esa integral, ¿cómo la resolvemos? Podríamos hacer un cambio de variable u igual a t cuadrado menos 1 para que quede más simple. Ok, si hacemos eso,
nos quedaría raíz cuadrada de u. Y nos quedaría aquí 2t. Nos quedaría una integral más compleja, de hecho. Entonces ese cambio de variable no funciona ahí. ¿Cómo hacemos ahí entonces? Por sustitución trigonométrica. Muy bien. ¿Cuál es la sustitución adecuada ahí? ¿T igual a cuánto? ¿T igual a cuánto? Seno, coseno, secante, tangente. ¿Cuál? Coseno. Sí. Sí y por qué, y no y por qué. A ver, pensemos un poquito. ¿Cuál es la adecuada? Mm, Recuerden que dependiendo la forma, Coseno hiperbólico. no, no adivinen, piensen un poco. Recuerden que de acuerdo a la estructura que tiene cada uno, me parece que lo puse aquí en las diapositivas. Integración por parte, integración de tipo trigonométrico, sustitución trigonométrica. Aquí está. Caso 1, caso 2, caso 3. ¿Cuál de los casos? La de secante. La de secante, muy bien. Entonces aquí, por lo tanto, entonces la sustitución adecuada es t igual a secante de teta. ¿Mm? Entonces el de x, o sea, el de t, en este caso es secante de teta por tangente de teta, por el diferencial de teta. Entonces esa integral será igual a ¿qué cosa? ¿Integral de cuánto? De raíz de secante al cuadrado de teta Menos menos 1. 1, ¿Y eso cuánto es? Raíz de secante cuadrado menos 1. cosecante, cuadrado creo. No, ahí está. Ah, Ahí, tangente. ahí está en la lámina, tangente. Entonces solo nos queda tangente. Tangente de teta, que es todo lo que es el radical, y el de t es secante de teta, de nuevo por tangente de teta de teta. Entonces, en el fondo quedaría la integral de tangente cuadrado de teta por secante de teta de teta. Entonces tenemos que resolver esa integral. ¿Y a qué es igual tangente cuadrado de teta? En términos de secante. Es 1 menos, o 1 más 1 secante al cuadrado, ¿no? ¿Recuerdas? Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Entonces a partir de ahí puedes sacar el tangente. Entonces tangente cuadrado más 1 es igual a, en este caso, 1 partido por secante cuadrado. Entonces secante cuadrado, tangente cuadrado más 1 es secante. Entonces, tangente cuadrado, ¿a qué será igual? A secante cuadrado menos 1. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, nos quedarían ahora dos integrales. ¿Cuáles son esas dos integrales? Nos quedaría integral de secante cuadrado de teta menos 1
que multiplica a secante de teta, Y eso sería una primera integral que es secante cubo de teta menos la integral de secante de teta. Entonces, hay que resolver cada una de ellas por aparte. Y después lo que dé. Entonces yo hice todo ese cálculo. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Me parece que lo tengo en alguno de mis libros. A ver. Entonces voy a mostrarle cuánto da ese cálculo. Es una tesis de un alumno de ingeniería de la Autónoma de México. La tesis de él se basa en el estudio de este tipo de funciones. Entonces, aquí está. ¿Ya? Entonces, nos queda esto, secante cubo de i menos secante. Entonces hay que resolver cada una por aparte. La integral de secante da logaritmo natural de secante más tangente. Esa es una fórmula que es bastante estándar. Y entonces hay que resolver por aparte secante cubo. Pero secante cubo lo podemos expresar como secante cuadrado por secante de i. Y entonces hacemos por partes. U igual a secante y db igual a secante cuadrado. ¿Ya? Entonces, si u es igual a secante, entonces du es igual a secante por tangente. Y si db es secante cuadrado, entonces como la derivada de tangente es secante cuadrado, entonces el b tiene que ser tangente. Entonces, reemplazando en la fórmula de integración por partes, nos queda que la integral de secante cubo es u por b, que sería secante por tangente, menos b por du, que sería secante cuadrado, por secante por tangente. Es decir, secante de i tangente cuadrado de i. Y nos quedaría entonces... Oh, parece que se me... No sé si es que tengo muchas apps abiertas o... No, ahí parece que voy a tener que cerrarlo. ¿Qué página es? La página 9. Voy a tener que salir. Sí, parece que me colapsó la... Vamos a ver si ahora sí responde. Estamos en la página 9. Ok. Bien, entonces íbamos por aquí, por partes. Entonces, al resolverlo por partes, vuelve de nuevo a aparecer de nuevo la integral, menos secante cubo. Y ustedes saben que cuando vuelve a aparecer de nuevo la integral, yo la puedo echar del otro lado, con signo positivo, o sumar el inverso de ella, y me queda 2 veces la integral de secante al cubo. Y después despejar el 2, que en el fondo es multiplicar por un medio. Y entonces me queda que la integral de secante cubo es un medio de secante por tangente más un medio de logaritmo de secante más tangente. Ya entonces, como ya tengo la integral de secante cubo y tengo la integral de secante, puedo reemplazar aquí en la diferencia de estas dos integrales para resolver la integral que me interesa. Entonces, me quedaría secante de i partido 2 menos un medio de logaritmo de secante de i. Y ahora sí, como ya encontré su antiderivada, entonces puedo usar el primer teorema fundamental del cálculo. ¿Y qué dice el primer teorema fundamental del cálculo? Debo reemplazar el límite superior menos el límite inferior. ¿Ya? Entonces,
Primero reemplazo el x y luego reemplazo el 1. Y esto es lo que me daría. Entonces la integral me da x partido 2, raíz cuadrada de x elevado a la 2, menos 1/2 del logaritmo de valor absoluto de x, más raíz cuadrada de x elevado a la 2 menos 1. Eso es lo que me da. ¿Ya? Entonces, ahora regreso a lo que estábamos haciendo. Ya encontramos el valor. Lo que estábamos haciendo era esto, el cociente. ¿Recuerdan? Entonces ya tengo el valor. Abajo ya sé que me da 1/2, pero arriba ya lo encontré. Y entonces eso es justamente lo que se hace aquí. Entonces, al hacer el cociente de los dos, la parte de arriba me va a dar 1/2 del logaritmo del valor absoluto de x más y. Y la parte de abajo solamente 1/2. Entonces se cancela 1/2 con 1/2 y me queda que el ángulo es solamente el logaritmo de valor absoluto de x más y. ¿Ya? Pero entonces eso no nos dice mucho. A mí me interesa saber qué forma tiene el x y qué forma tiene el y. Entonces, para saber qué forma tiene el x y qué forma tiene el y, ¿cómo puedo resolver esta ecuación? ¿Cómo puedo resolver esta ecuación que dice que el θ es igual al logaritmo de valor absoluto de x más y? ¿Cómo puedo resolverla? ¿Cómo hacemos ahí? Quiero despejar el x y el y. Entonces, ¿cómo hago para eliminar el logaritmo en principio? ¿Qué tendría que hacer? Aplicar Euler. Euler, muy bien. Entonces, Euler, quedaría Euler elevado a la Euler elevado a la θ. Y aquí desaparece. Solo me queda valor absoluto de x más y. Bien, ¿y cuál es la conclusión? Entonces, si el valor absoluto de x más y es Euler elevado a la θ, entonces, ¿cuál es la conclusión? Para x y para y. Entonces, x más y tiene que ser igual a ¿quién? Euler elevado a la θ siempre es positivo. Entonces, x más y tiene que ser igual a ¿quién? Es como si tuvieras valor absoluto de x igual a 3. ¿Cuáles son los posibles valores de x? ¿Más o menos cuánto? 3. 3. Entonces aquí es similar. Si el valor absoluto de x más y es igual a una cantidad positiva, entonces ¿cuáles son los posibles valores de x más y? Más o menos e elevado a θ. Uh-huh. Ok. Entonces, eso es lo que hacen aquí. Tratan de despejarlo, pero aquí hay algo bien particular que tenemos que considerar. Esta cantidad nunca puede ser, en este caso, negativa. Entonces, la única opción que tenemos es que x más y sea exponencial a la θ o
o que exponencial a la menos teta sea 1 partido por x más y. Son las dos opciones que tenemos. ¿No? Esas son las posibilidades. Entonces, teniendo en cuenta eso, si yo quiero calcular, por ejemplo, el x o el y, voy a obtener lo siguiente. Voy a hacerlo de la siguiente manera. Está hecho bastante en detalle, entonces voy a mostrar cómo se hace. Entonces, por ejemplo, el y en realidad es una construcción. El y se puede escribir como y multiplicado por 1, que eso es 2 partido 2. El 2 partido 2 lo puedo escribir como 2y multiplicado por x más y partido por x más y. Entonces, en el fondo lo que estoy haciendo es amplificar por 1 y eso no afecta al resultado. Aquí puedo hacer una distribución y aquí puedo dejarlo como factor. Este 2i elevado a la 2 lo puedo escribir como i elevado a la 2 más i elevado a la 2. Pero el i elevado a la 2, por definición de hipérbola, sabemos que i elevado a la 2 sería x elevado a la 2 menos 1. Entonces lo reemplazo. Quedaría x elevado a la 2 menos 1. Puedo juntar términos semejantes, x elevado a la 2, 2x y x elevado a la 2. Y el menos 1 lo dejo separado. Y aquí esto es un trinomio cuadrado perfecto, lo puedo escribir como x más y elevado al cuadrado. Y esto lo puedo reescribir de nuevo como x más y elevado al cuadrado menos 1 partido por x partido 2. Si vuelvo a hacer la división, debería obtener lo mismo que tengo acá en el paso anterior. Y al hacer la división de estos coeficientes, al dividir x más y elevado al cuadrado partido por x más y, me queda solo un solo x más y. Y al dividir menos 1 partido por x más y, me queda menos 1 partido por x más y. Todo dividido 2. Pero recuerden que x más y, ¿a qué era igual? ¿A qué era igual x más y? A Euler elevado a teta. Bien, y 1 partido por x más y, ¿a qué era igual? A Euler elevado a menos teta. Entonces nos queda que el y es Euler elevado a la menos teta, Euler elevado a la teta menos Euler elevado a la menos teta partido 2. Y haciendo un razonamiento similar para x, vamos a llegar a que es lo mismo pero con el más en el centro. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo este rollo? La conclusión es que sabíamos de antemano que para un punto x, y, sabíamos por definición de función coordenada que eso era el coseno de teta, pero hiperbólico. Y este era el seno hiperbólico de teta. Pero nosotros llegamos a la conclusión de que hay otra manera de escribir el x y hay otra manera de escribir el y. Entonces, otra manera de escribirlo es la siguiente. Exponencial de teta más exponencial de menos teta partido 2. Coma. Lo mismo pero con un menos en el centro. Que son estas relaciones que están aquí. Y entonces, ¿cuál es la conclusión? Dos puntos del plano son iguales si cada componente es igual a cada componente. Entonces, ¿a qué sería igual el coseno de teta? A la primera componente del segundo, del tercer.
Muy De bien. eso. Exponencial de teta más exponencial a la menos t, menos teta de partido 2. ¿Y a qué será igual el seno hiperbólico? Entonces, será igual a esto partido 2. ¿Ah? Entonces, de ahí es donde salen todas esas relaciones, de ese análisis de las áreas. ¿Ya? Entonces, la misma relación que habíamos hecho para un círculo unitario, la hicimos para una hipérbola unitaria, y de ahí sale que la componente en X tiene que ser el coseno del ángulo, y la componente en Y tiene que ser el seno del ángulo, que en el fondo es, también otra manera de verlo es a través de funciones exponenciales. ¿Ya? Entonces hay una relación entre el coseno hiperbólico y la función exponencial, y también entre el seno hiperbólico y la función exponencial. Entonces, de la misma manera como en la trigonometría del círculo uno define tangente igual a seno partido por coseno, también en la trigonometría hiperbólica podemos definir una nueva función que se llame tangente hiperbólico de teta. También la podemos definir como seno hiperbólico ahora de teta partido por coseno hiperbólico de teta. Y entonces, ¿a qué será igual? Si reemplazamos los distintos exponenciales ahí. Entonces sería igual a el seno, que en este caso es negativo, en el centro, y el coseno, que es positivo en el centro. Entonces, ¿quiénes se cancelan ahí? Los un medio. Bien, entonces solo nos queda, en el numerador nos queda la expresión que tiene el menos, y en el denominador nos queda la expresión que tiene el más en el centro. Entonces, este es tangente, y de la misma manera también podemos definir, por ejemplo, secante, como 1 partido por coseno. Entonces nos queda 1 partido por eso, y en el fondo lo que se hace es invertir un poco la fracción que está ahí. Entonces es 2 partido por exponencial de teta más exponencial de menos teta. Y similarmente también cosecante hiperbólico, que es 1 partido por seno. Entonces nos queda exponencial de teta menos exponencial de menos teta, y en el fondo se invierte la fracción. Entonces tenemos todas las funciones trigonométricas hiperbólicas: la función coseno hiperbólico, la función seno, tangente, y me hace falta una que es cotangente, que es la recíproca de tangente. Entonces, cotangente hiperbólico también lo podemos definir similarmente como en la circunferencia: coseno hiperbólico partido por seno hiperbólico. Entonces aquí más, y aquí menos, y aquí se invierte un poco la cosa, aquí queda más y aquí queda menos. ¿Ya? Entonces, nosotros ya sabemos derivar e integrar funciones exponenciales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, sabemos que la derivada de la función exponencial de x, ¿cuánto da? Y cuánto da también la derivada de la función exponencial de menos x. ¿Cuánto da esta y cuánto da la otra? ¿Esta cuánto da? La primera da e elevado a x y la de abajo da menos e elevado a menos x. Muy bien. Y eso lo tenemos por la regla de la cadena. Derivada de lo interno, en este caso es menos 1, multiplicado por la derivada de lo externo, que es exponencial de u. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo puedo calcular entonces la derivada, por ejemplo, del seno o de coseno. Entonces, si quiero calcular la derivada de coseno, pero de x, entonces en el fondo tendría que calcular la derivada de estas dos.
La derivada de la suma de esas dos funciones. Entonces, ¿cuánto da la derivada de eso? Da e elevado a x menos e elevado a menos x dividido en 2. E elevado a la x menos e elevado a la menos x partido 2. Y eso por definición, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual por definición? Al seno hiperbólico. Al seno hiperbólico. Entonces, en la trigonometría circular, la derivada de coseno era seno. Y en la derivada de coseno, ¿a qué era igual en la trigonometría circular? En la circular, la derivada del coseno normal, ¿cuánto daba? Menos seno. Menos seno. Entonces, en esta daba menos seno. Pero en la trigonometría hiperbólica da lo mismo, pero con signo positivo. ¿De acuerdo? Entonces podemos ir estableciendo una relación entre la trigonometría circular y la trigonometría hiperbólica. Y entonces de aquí puedo sacar una conclusión en términos de integrales. ¿Qué sería la integral de seno hiperbólico de x? Coseno hiperbólico de x más c. Muy bien, coseno hiperbólico de x a una constante. ¿Ya? Esa es una de las primeras conclusiones. Y similarmente podemos también hacer un análisis con el resto de... Entonces, la derivada en la trigonometría circular de seno, ¿cuánto es? Coseno de Coseno. x. Entonces, coseno de x. Y aquí, si queremos calcular la derivada del seno hiperbólico, entonces debo hacer la derivada de exponencial de x menos exponencial de x. Y esto aquí daría positivo. Y entonces obtengo que la derivada de seno hiperbólico es coseno hiperbólico. Y por lo tanto, la integral de coseno hiperbólico es seno hiperbólico. Entonces, para el seno coincide. Tanto en la trigonometría circular como en la trigonometría hiperbólica se comportan exactamente igual, ¿de acuerdo? Y si podemos analizar incluso más profundamente, podemos sacar la siguiente conclusión. La función seno, ¿cómo es? ¿Par o impar? Impar. Impar. Entonces, para las funciones que son impares, el comportamiento es, en este caso, estándar, se comportan exactamente igual. Habría que ver si tenemos la misma conclusión, si para las pares o para las impares se respeta el signo. Entonces, lo que tenemos en el fondo es que en el valor absoluto son iguales, se comportan igual. Pueden diferir quizás en un signo, ¿ya? Entonces, de aquí podemos pasar directo a lo que tenemos aquí en las láminas. Que son este resultado. La derivada de seno es coseno, la de coseno es seno, la de tangente hiperbólico es secante hiperbólico, la de cotangente hiperbólico es menos cosecante cuadrado hiperbólico, la de secante es secante por tangente, pero vemos que aquí aparece un menos, ¿ya? Y la derivada de cosecante hiperbólico es menos cosecante por cotangente. Entonces, como ven, tienen un comportamiento bastante similar a la trigonometría circular, salvo que quizás tiene alguna diferencia en algunos signos. Ya, entonces basado en esto podemos también hacer un estudio también de sus respectivas funciones inversas también. Ya, por ejemplo, logaritmo de, en este caso, bueno, la función arcoseno, que es la función inversa de la función seno hiperbólico y que se puede definir a partir de un logaritmo, en este sentido, para todo x en los reales. También la inversa de la función
coseno hiperbólico, que se puede definir también a partir de un logaritmo para todo x mayor o igual que 1. Y similarmente también la inversa de la función tangente hiperbólico, que también se define solo para valores entre -1 y 1 a través de este logaritmo. Entonces, de la misma manera como hay funciones trigonométricas inversas, recíprocas en lo circular, también en lo hiperbólico también hay recíprocas también, y de nuevo también hay inversas. Solo que como las funciones seno, coseno, hiperbólico están relacionadas con exponenciales, entonces, naturalmente, ¿cuál es la función exponencial? La inversa de la función exponencial. ¿Cuál es? Si la de logaritmo es exponencial, entonces, ¿cuál es la de exponencial? La inversa. ¿Cuál sería? La función inversa. Logaritmo. Recuerden que son inversas entre sí. La inversa de exponencial es logaritmo y la inversa de logaritmo es exponencial. Entonces, por supuesto que si la función coseno, seno, todas están en términos de exponenciales, entonces la inversa de coseno, de seno y de tangente debería estar en términos de la inversa del exponencial, que en este caso es logaritmo. Y es como ocurre aquí. Entonces, uno puede también deducir algunas integrales a partir de sus derivadas. Por ejemplo, si la derivada de arcoseno es esta, la derivada de arco tangente es esta, uno puede, a partir de este conocimiento que uno tiene de las derivadas de funciones trigonométricas hiperbólicas inversas, uno puede también concluir algunas integrales que pueden ser interesantes y que podrían aparecer quizá en algunos de los ejercicios. ¿Ya? Entonces, eso era lo que quería transmitir el día de hoy. Quería mostrar de dónde viene eso de las funciones trigonométricas hiperbólicas. Entonces, la conclusión es que vienen de hacer el mismo razonamiento para las áreas y para la función coordenada que hicimos en un círculo, hacer ese mismo razonamiento, pero ahora considerando una hipérbola unitaria. ¿De acuerdo? Entonces, dejamos hasta ahí por el día de hoy. Entonces, espero que haya sido de su agrado. Nos vemos entonces el jueves, ¿verdad? Entonces, para el jueves vamos a hablar de otro tipo de integrales, que son las integrales impropias. ¿Ya? Entonces nos vemos, chicos. Que tengan un feliz resto de día. Chao, profe, muchas Profe, gracias. gracias. Bueno, que estén muy bien.